Tengo en la línea telefónica en estos momentos a Alejandro Caso, él es el director de Cauda Estrategias, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estimado Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, gusto saludarte a ti y a tu público auditorio. Estuvimos revisando con mucho detalle tu más reciente trabajo en cuanto a la aceptación de la jefa de gobierno y salió, oye, muy bien, casi con el 60% de aceptación a estas alturas de su mandato. Así es, Jesús Martín, fue un ejercicio que hicimos el pasado fin de semana, en sábado para ser preciso, y hicimos recordarás que el anterior levantamiento que habíamos hecho sobre la jefa de gobierno para evaluar su administración fue en julio, y ahora con motivo del primer informe de gobierno fue que hicimos esta aplicación en septiembre. Déjame decirte que encontramos una diferencia. En primero, es que en efecto la aprobación creció básicamente en 2 puntos. Cuando preguntamos a los capitalinos que si aprueba o desaprueba el gobierno de la jefa de gobierno, el 57.4 en septiembre nos contesta que la aprueba contra el 34.5 que la desaprueba. En julio teníamos una aprobación del 55% aproximadamente y una desaprobación del 36%. Entonces podemos decir que en términos de aprobación es un buen resultado con sus claroscuros, como ahorita vamos a ver en sus logros y en sus retos, pero digámoslo en ese comparativo de julio a septiembre sí tiene un ligero crecimiento en cuanto a aprobación de los habitantes de la Ciudad de México, Jesús. Estamos hablando de una aprobación en general, pero vamos desmenuzando el asunto. ¿En dónde sale mejor evaluada y en dónde sale peor evaluada, Alejandro? Así es. Mira, en el rubro que sale ella mejor evaluada es el tema de combate a la corrupción. Y me parece que tiene cierta lógica, es decir, ella ha estado en este tema, ha sido muy incisiva, o su gobierno ha sido muy incisivo en este tema. A algunos les puede gustar o no les puede gustar, pero este tema inmobiliario donde ella decidió detener ciertos permisos para revisar posibles actos de corrupción es un ejemplo. El tema también del uso del suelo en ciertas construcciones o inclusive construcciones ya hechas, donde se metió a revisar y detener algunos permisos que estaban de manera irregular, o inclusive algunos exfuncionarios de la pasada administración que han sido señalados por actos de corrupción y los cuales inclusive ya hay procesos sobre ellos. Es decir, hay una política muy clara en el tema de combate a la corrupción, ha habido acciones muy concretas y así lo está percibiendo la ciudadanía, tan es así que se ubica como el primer logro de la administración de Claudia Sheinbaum con el 31.5. Entonces, digamos que es una buena política pública que está siendo aplicada, y que la gente lo está percibiendo de buena manera. Muy bien. ¿El rubro menos favorecido para la jefa de gobierno cuál fue? Ahora, el rubro menos favorecido, que si bien también en comparación con nuestra medición anterior de julio, tiene una ligera disminución, es decir, en positivo para ella, es el tema de la inseguridad. Aún así sigue siendo un número sumamente alto. En la anterior medición, en julio, teníamos aproximadamente como la principal problemática la inseguridad con el 57, casi 58%. En esta ocasión, en esta medición, se mueve un poco a la baja, pero sigue siendo un número muy importante con el 54.9. Es decir, el 55% de la población considera que el tema de la inseguridad sigue siendo el problema número uno y por mucho, Jesús Martín, porque si nos vamos al siguiente tema, que en este caso es combate a la corrupción, como veíamos que está siendo bien percibida, pero también consideran que hay retos importantes para atender, está en un 16%. Es decir, la diferencia entre inseguridad, primer tema, contra corrupción, segundo tema por atender, pues la verdad es que estamos hablando básicamente de 40 puntos porcentuales. Y pues es un tema que tendrá que revisar, si bien se han anunciado algunas políticas públicas, como puede ser, o algunos programas muy específicos, como puede ser la entrada de la Guardia Nacional o a la Ciudad de México, por ejemplo, algunos programas muy específicos de combate a la inseguridad, revisión inclusive de mochilas en el metro, una serie de acciones, pero aún así no son suficientes contra la percepción de la gente, porque también, y como es sabido, pues, los varios rubros están a la alza, como puede ser homicidios dolosos, robos, etcétera. Entonces, no solamente tenemos una realidad, que hay un problema muy marcado en tema de inseguridad,
sino que la gente lo está percibiendo así. Bien, pues Alejandro Caso, yo agradezco mucho estos datos. Hemos revisado, digo, lo más general de esta encuesta, que podemos revisar también con detalle en nuestra edición impresa del Heraldo de México del día de hoy, ¿no es así? Es así, en todas las plataformas de El Heraldo y también en las plataformas de Caudae. Correcto. Bueno, pues Alejandro Caso, muchas gracias por participar en nuestro programa de noticias en el Heraldo Televisión. Gracias.